Yo soy médico veterinario, trabajo acá en Latinoamérica dando soporte a los productores y a los distribuidores de la marca Afimilk. Y hoy tengo la misión, espero cumplir con esta misión de entregarles un poco acerca de las herramientas que tenemos nosotros disponibles y cómo aplican en las granjas lecheras o en la lechería o en los tambos por ahí. ¿Ok? Eh, Vamos a pasar rápidamente. Tenemos la siguiente presentación acá, el slide, habla de acerca de la vida de las vacas. Para entender lo que vamos a conversar, necesitamos remontarnos al inicio, en donde tenemos un nacimiento de una ternera. Esta ternera es alimentada con leche entre 6 a 9 semanas de vida, va a depender de cada manejo de cada tambo. Tenemos corrales individuales o grupales en donde se hacen todos los manejos de estos animales, vacunaciones y todo lo demás que pudiese haber. Tenemos posibilidades de tener corrales grupales o individuales. Y luego de eso, alrededor de los 11, 12 o incluso 13 meses, empezamos a detectar celos. Aquí ya empieza una labor súper importante en toda la vida de nuestras vacas y en teoría y en lo ideal debiésemos estar inseminando nuestros animales entre los 13 a 15 meses de vida. Una vez que esta inseminación es exitosa, logramos una buena concepción de estos animales, a los 23 meses nosotros debiésemos estar estableciendo nuestra transición para tener nuestro primer parto. ¿Ok? A los 24 meses de edad, ¿ok? 13, 15 meses de inseminación, 24 meses de edad del primer parto. Luego de eso, esta vaca al momento del parto pasa a nuestro ordeño y la transición del parto a vaca en leche. Y entre los 50 a 70 días, depende de cada lechería, debiésemos estar detectando celo e inseminando a nuestros animales. Luego de eso viene un veterinario y hace un chequeo de preñez entre los 30 a 50 días post-inseminación. Normalmente en todos los países que recorremos, todos los países de acá de Latinoamérica, se están revisando los animales entre 28, 30, 32 días post-inseminación artificial. Luego de eso, en 305 días postparto, debiésemos estar haciendo la terapia de vaca seca del animal, o con antibióticos, o con otro producto que permita secar la vaca. ¿Okay? Luego de eso, vienen 60 días de periodo seco. Idealmente respetar estos números y esta transición, luego de eso, nos va a traer nuevamente un parto. ¿Okay? Esa es la foto de cómo son la vida de las vacas y estas son las cosas que tenemos que respetar y es lo más básico. ¿Okay? Eh, Vamos a hablar ahora acerca de los conceptos de fertilidad. ¿Okay? Intervalo entre partos. Ahora vamos a empezar un poco más profundo. Tenemos un parto y este parto que nos genera rápidamente, muchos de ustedes ya deben estar conociendo, nuestra curva de leche. ¿Okay? La vaca pare y tenemos nuestra curva de leche, inmediatamente yo puedo saber que ya tengo días en leche. ¿Okay? Días en leche. Una vez que yo tengo días en leche, a la vaca, según decisiones del campo, de la lechería, del veterinario, del nutricionista, establezco un periodo de espera voluntario. Muchas veces son 45, muchas veces 50, hasta 60 días yo he visto de periodo de espera voluntario. Va a depender de cada lechería. Y luego de eso comienza, en teoría, la primera inseminación una vez se cumple este periodo de espera voluntario. Luego de eso, hay una inseminación efectiva, donde la vaca queda preñada. Y una vez que yo ya tengo la inseminación efectiva, ¿qué logro obtener? Logro obtener los días perdidos. Y aquí vienen saliendo varios conceptos ya. Día de leche, periodo de espera voluntario y días perdidos. ¿Okay? Una vez que la vaca está preñada,
yo obtengo los días de preñada de la vaca, los 288 días de preñez del animal. Cuando yo obtengo ese cálculo de preñez, rápidamente yo puedo obtener datos como el secado, el parto, el periodo de vaca seca y acá, desde que la vaca parió hasta que fue la inseminación efectiva, yo tengo los días abiertos totales. Los días abiertos totales es cuando la vaca no está preñada, pero es muy diferente hablar de días perdidos. Toda esta presentación, uno de los grandes focos son los días perdidos, porque acá no hablamos de qué tan eficientes somos en preñar la vaca una vez que nosotros cumplimos el periodo de espera voluntario. Y luego de eso, lo más relevante y lo más macro es el intervalo entre partos. En el slide anterior hablábamos de 365 días un parto. Eso quiere decir que entre parto y el otro parto de esta misma vaca, yo debiese tener 365 días aproximadamente. Luego lo vamos a ver con más detalle. Pero estos son los principales parámetros que se miden en una vaca como conceptos de fertilidad en una vaca lechera. Muy bien. Ahora, nosotros en Affimilk tenemos software de análisis y tenemos la fortuna de poder ver curvas de leche y tenemos la fortuna también de poder ver cada evento que la vaca sufre en su periodo de lactancia. Esto, acá tengo el parto, acá tengo el otro parto y detrás de todo lo que veníamos viendo, ustedes pueden ver una gráfica en donde nos muestra los kilos de leche y acá veo los días en leche. Cada cuadro en la parte inferior representa un evento de la vaca. Por lo tanto, acá yo tuve una primera inseminación y luego de eso tengo una inseminación efectiva, ¿okay? Lo que veníamos analizando. Cuando la vaca pare, acá en azul, yo puedo ver cómo se comporta la producción de leche, en donde esta vaca específicamente está llegando a 50 kilos de producción. ¿Okay? Una vez que esta vaca llega al pic, empieza suavemente a bajar y esto ya le llamamos persistencia. ¿Okay? Después lo vamos a ver cómo se comporta la persistencia. Pero acá yo tengo el pic de producción de leche. Bien. Esta vaca tuvo muy buena fortuna porque fue inseminada solamente una vez y ya fue preñada. ¿Okay? No todas las vacas corren con la misma fortuna. Muy bien. Para poder preñar estos animales, nosotros tenemos que detectar nuestras vacas en celo. ¿Okay? Es una tarea súper difícil, es una tarea súper ardua, en donde muchas veces nosotros tenemos que estar mirando nuestros animales las 24 horas con una libreta en la mano, anotando el número del animal y anotando la hora a la cual fue detectada visualmente el celo. Hay países en donde la salud podal de nuestras vacas no es suficientemente una prioridad, como yo esperaría, y cuando las vacas sufren de daños podales en las vacas, enfermedad de línea blanca, laminitis y otro tipo de alteraciones, es mucho más difícil expresar el comportamiento de celo. Por lo tanto, aún es mucho más complejo para la persona detectar un celo oportunamente. El estrés calórico también afecta en una detección de celo fácil y efectiva. Nosotros en Affimilk tenemos algunos sensores que están instalados en nuestras vacas. Estos sensores, por ejemplo, acá tengo un podómetro. Este es un podómetro que muestra la actividad de la vaca, cuántos pasos por hora está dando nuestro animal y en base a eso calcula el comportamiento del celo. Y acá tengo un collar que también puede estar instalado en una vaca. Y este collar, en base al comportamiento de la vaca, la actividad, el movimiento, también detecta el comportamiento del celo.
Ambos sensores tenemos nosotros la posibilidad. De lo contrario, solamente yo tendría que hacer una detección visual. Se me ha salido acá, ahí está. Bien. Siguiente. Bien. ¿Cuáles son los manejos de la fertilidad? ¿Cuáles son los objetivos? Principal objetivo es obtener el máximo de vacas preñadas en el tiempo que yo estime necesario. ¿Ok? Va a depender si yo tengo un partos continuos en mi granja o va a depender si es que yo tengo partos estacionados en mi granja. Por ejemplo, si me voy al extremo de estacionado, está Nueva Zelanda, en donde yo tengo que preñar mis vacas tan pronto como sea posible. Por lo tanto, la detección de celo es vital para ellos. En el caso de el parto continuo, como lo hacemos en la mayoría de toda Latinoamérica, eh, lo más relevante acá es la tasa de preñez, es poder detectar oportunamente el celo y además ser efectivos en la tasa de concepción. Eso quiere decir, detecto celo y preño la vaca rápidamente. Eh, Luego de eso, una buena tasa de detección de celo, como les mencionaba, y inseminar las vacas de acuerdo al periodo de espera voluntario. Si ustedes se recuerdan, hablábamos del periodo de espera voluntario. Muchos campos me comentan, Alexis, nosotros tenemos 45 días de periodo de espera voluntario, pero si yo analizo los datos, muchas veces estamos inseminando vacas con 30 días, con 21 días, con 40 días, entonces no se respeta el periodo de espera voluntario. Y cuando yo no respeto el periodo de espera voluntario, uno de los problemas que se observa rápidamente es que las tasas de concepción bajan. Eso quiere decir que me cuesta mucho más preñar esos animales. Y por ahí empieza todo este análisis que, el que le queremos mostrar. Usar la mejor genética es uno de los grandes objetivos. Me parece que en toda Latinoamérica hay un gran interés por mejorar la genética en la zona centro, Centroamérica, mucho están queriendo hacer con el estrés calórico, en Brasil, en Argentina, mucho más Holstein, pero en general todos los países están muy claros de lo que significa la genética. Así que me parece que en este camino estamos todos bien encaminados. Eh, Inseminar las vacas favoreciendo la facilidad de parto, perfecto. Buena tasa de concepción, esto es súper relevante, pero hay que saber encontrar dónde está ese problema. ¿Okay? ¿Por qué no soy efectivo preñando estas vacas que estaban en celo? Disminuir las enfermedades al parto, esto es súper relevante. Desde una mastitis hasta una metritis, ambas pueden afectar en las tasas de concepción de los animales. Y llevar los partos a un punto óptimo para obtener más leche. Esto es súper relevante. ¿Okay? Luego vamos a hablar con más detalle. Eh, Vamos a pasar ahora un poco acerca de los signos de celo, qué significan y cómo están categorizados. Tenemos signos primarios y secundarios. Signos primarios es cuando la vaca acepta la monta, es el signo más preciso y es mostrado por el 60% de las vacas. Y los signos secundarios, que son un poco más inespecíficos, montando a otras vacas, la vaca que está en celo monta a otros animales, tiene descarga de mucus, vulva inflamada y roja, olfatean genitales, levantan y bajan su cabeza, están inquietas, braman, y muchas veces también algunos productores siempre me dicen, Alexis, las vacas bajan leche. Claro, siempre las vacas bajan leche, incluso también baja la rumia. ¿Ok? Pero esto es inespecífico, no es algo que me diga que la vaca está en celos porque bajó la producción y baja la ingesta de la alimentación. ¿Ok? En el, Cuando hablamos del tiempo óptimo para inseminar, esto es muy relevante. En muchos campos me parece que nos aceleramos en tomar la decisión de cuándo vamos a inseminar. La gente ve una vaca en celo y rápidamente quiere estar inseminando. Y la verdad que el precelo dura alrededor de 6 a 8 horas
esta es la vaca en celo, siempre se está tocando y está inquieta, olfatea los genitales de las otras vacas. Esto es un precelo. El celo, cuando la vaca se deja montar, está durando entre 6 a 18 horas. Y luego de eso tenemos un postcelo que dura entre 3 a 12 horas. ¿Ok? Eso es todo el estro de la vaca o el celo. Y si vemos el gráfico que tengo acá abajo, habla de la probabilidad de concepción. Ya empezamos a hablar de tasas de concepción, cuando el momento más apropiado para inseminar estas vacas. Y si ustedes se fijan, es alrededor de las 6 y las 16 horas de iniciado el celo. Ahí es el mejor momento para inseminar una vaca. En ese momento es cuando yo tengo la más alta tasa de concepción. ¿Ok? Eh, la detección de celos, como les conversaba, es algo súper complejo, es una labor del día a día. Cuando las granjas tienen problemas, es complejo tratarlos porque muchas veces ellos hacen su mejor esfuerzo para poder tener estos resultados y de pronto cuando empiezan a fallar es difícil afrontarlo, pero normalmente las vacas no tienen la culpa, eso les puedo decir. Normalmente la culpa es de cuando nosotros detectamos este celo. Eh, acá esta vaca está en celo, yo tengo que anotar el horario de que la vaca entró en celo para mí visualmente y luego de eso tomar una decisión de cuándo la voy a inseminar. Y eso ya es difícil tomar esa decisión. Me recuerdo campos en Paraguay, cuando empezamos a trabajar en Paraguay, mucha gente me decía, Alexis, los celos en mi campo están relacionados netamente con los horarios de ordeño. ¿Qué significa esto? Me dicen que cada celo comienza cuando empieza el ordeño. ¿Y por qué? Porque los detectan visual, me decían. La gente me los detecta visual. Entonces, cuando instalé el sistema de detección de celo, me di cuenta que las vacas entraban en celo a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. Y claro, todos mis celos reportaban a las 5 de la mañana. ¿Y por qué? Porque a las 5 de la mañana empezaba el ordeño. Ese tiempo es valiosísimo, ¿ok? Y ahí la gente empieza a comprender cómo la vaca se comporta. Y ese es un gran valor. Aquí les muestro un estudio que se hizo el año 98 con 2.661 animales que se analizaron y básicamente lo que buscaban era ver si es que existía la remota posibilidad al menos de poder saber cuál es el horario predilecto de las vacas para entrar en celo. ¿Ok? ¿Qué es lo que se dieron cuenta? Que entre las 12 de la tarde y las 6 de la tarde, el 20% de las vacas entraba en celo. Entre las 6 de la tarde y las 12 de la medianoche, 27% de la vaca entraba en celo. Entre las 12 y las 6 de la mañana, 25%, y entre las 6 y las 12 del día, un 28%. ¿Qué significa esto entonces? Que no hay horario predilecto de las vacas. Las vacas van a entrar en celo cuando ellas quieren y no hay un horario determinado para ir a poder observarla y decir, este es el horario mejor para que las vacas entren en celo. Por lo tanto, es una tarea 24/7. No puedo dejarla. Todos los días tengo que estar ahí para poder detectar los celos oportunamente. Bueno, hablábamos un poco acerca de los sensores. Nosotros tenemos sensores en salas de ordeño, estos sensores que están ubicados acá, y tengo sensores puestos en las vacas, en donde yo monitoreo mis vacas. El fin de esta charla es el monitoreo. Acá yo tengo un establo, mis vacas están descansando acá. Estas vacas pueden tener podómetro o collar y yo las estoy monitoreando continuamente. ¿Ok? Cuando ellas se vienen a ordeñar, yo obtengo datos de producción de leche, de conductividad, de enfermedad de las vacas. ¿Ok? Por lo tanto, cuando yo las traigo acá a la sala, obtengo datos de producción, conductividad
performance del ordeño, qué tan rápidas son en el ordeño, tiempos de ordeño, curvas de ordeño, estimulación de la vaca y además puedo obtener datos de grasa, proteína y lactosa, principalmente asociado a la enfermedad, a detectarlo rápidamente la enfermedad. Y en el establo, ¿qué es lo que obtengo? Comportamiento de las vacas, actividad, rumia, ingesta. Va a depender de si ellas están usando collares o están usando podómetros. Cuando la vaca termina el ordeño, eh, existe la posibilidad de pasarlas por una balanza y pesar estas vacas. ¿Ok? Pesar estas vacas cada ordeño, por lo tanto yo voy viendo el peso vivo de estas vacas, cómo se va comportando en la lactancia. Y si es necesario apartarla automáticamente porque está en celo, yo la puedo apartar. En resumen, esto es lo que nosotros hacemos y toda esta información entra a un software. Y en este software alguien puede estar analizando esta información. Alguien puede tomar alguna decisión y ejecutar alguna acción. Una vez que yo tengo todos estos datos puestos en este software, ¿qué es lo que vamos a ver? Por ejemplo, gráficos de lactancia. En el gráfico de lactancia, aquí yo puedo ver todo lo acerca, por ejemplo, de esta vaca 3418. Esta es una vaca en ordeño, 7 lactancias, 341 días de leche. ¿Ok? Acá tengo la leche en kilos y acá tengo los días de leche. ¿Qué es lo que se puede ver rápidamente acá? En azul, ustedes ya lo conocían, esta es la producción de la vaca. Aquí la vaca pare y rápidamente empieza a producir su leche. Y ahí yo obtengo esos datos de producción de leche desde la sala de ordeño. Y acá tengo datos del collar. El collar, ¿qué me genera? Los celos o el comportamiento de mis vacas. ¿Ok? Acá esta vaca presentó un celo al día 35, por ahí. Ya la vaca entró en celo. Cada pic de este indicador de celo es cuando ella entró en celo. ¿Ok? Por lo tanto, esta vaca parió y a los 20 días ya tenía un primer celo, por lo tanto, rápidamente salió del anestro y al día 55 alguien ya la inseminó. ¿Ok? Es una vaca, súper buena vaca, por lo tanto, entró en celo nuevamente, alguien la insemina y la inseminan 3 veces y aquí alguien la insemina el día 137 y el día 184 ella quedó preñada. Vino un veterinario, palpa el animal, revisa el estado del útero y rápidamente se da cuenta que la vaca está preñada. ¿Ok? Luego de eso, cuando la vaca está preñada, yo puedo colocar también las crías. ¿Cuántas crías tiene este animal? Y en base a eso, si ustedes se fijan, ya no hay más pics. Tengo 3 pics, 1, 2, 3. Y una vez que la vaca se diagnostica preñada, ya esto no existe ningún otro pic tal cual como lo hubo los 3 anteriores. Por lo tanto, la vaca se mantuvo preñada. Eso quiere decir que el sistema también puede detectar animales abortados. ¿Ok? Esta gráfica es de la vaca 3418. Producción de leche, pico de producción, 51 kilos de leche, día de leche al pico, su persistencia, la predicción de leche, cuánta leche le falta por entregar y cuánta leche total en pronóstico va a entregar este animal. Esa es la información que yo puedo ver en un gráfico de lactancia en nuestro software. Ahora, hablábamos de los animales en celo. Esta vaca, dijimos, entró 3 veces en celo. Cada vez que esta vaca entra en celo, yo puedo ver este reporte. En este reporte yo puedo observar esta vaca misma que entró en celo y en ese momento tomar la decisión si tengo que inseminar o no. Por ejemplo, vamos a esta vaca, la 3485 del patio 1. Estado ginecológico, inseminación, ya fue inseminada.
¿Cuántas lactancias? ¿Cuántas inseminaciones ha tenido? 2 inseminaciones. Días en leche, 113 días de leche. Producción media diaria, 36.34 litros de leche. Días después de la última inseminación, 8 días. Automáticamente me dice algo. Si yo la inseminé hace 8 días atrás, puede ser una vaca que tenga ciclos irregulares. ¿Ok? Ok, sigo con esta vaca. ¿A cuánto rato, hace cuánto tiempo atrás inició el celo? Las señales de celo. Cuando se empezó a montar, cuando estaba inquieta. Esta vaca comenzó hace 4 horas, desde las 9:58. 9:58, las 10, hace 4 horas atrás, esta vaca entró a mostrar señales de celo. A las 6 de la tarde, esta vaca estaba montando otros animales. ¿Cuándo finalizaron estas señales de celo? Hace 1 hora atrás. Son las 10 p.m., ¿qué significa? A las 9. A las 9 la vaca dejó de montar a los otros animales. Eso quiere decir que la vaca mostró señales de celo solamente 3 horas. Cuando una vaca muestra señales de celo solamente 3 horas, bajo estrés calórico, bajo problemas podales, como hablábamos al inicio, problemas en las patas de las vacas, problemas en la cama, hay un montón de factores, pisos resbalosos, eh, o simplemente vacas que tienen ciclos cortos o celos cortos. Por lo tanto, eso quiere decir que esta vaca 3 horas tuvo solamente de celo visual. Esta vaca, ¿cuándo entró en celo? A las 6 de la tarde. Aquí dice, no se entiende muy bien, disculpen la foto, pero entró en celo a las 18:01. Y esta vaca ahora mismo va aquí. Este es el tiempo real de la vaca. Son las 22 horas. ¿Ok? ¿Cuándo yo tengo que inseminar esta vaca? Ustedes ven acá un círculo, un semicírculo, en donde me aparecen unos horarios acá. Si yo decido inseminar esta vaca ahora mismo, ¿qué nos va a pasar? Es baja la probabilidad que quede preñada. ¿Por qué? Porque entró en celo a las 6 y ahora son las 10. Han pasado 4 horas. Acuérdense de lo que conversábamos. 6 horas, 8 horas en adelante, después de iniciado el celo, es las más altas tasas de concepción. Entonces, ¿qué le decimos nosotros? En Affimilk, nosotros entregamos la ventana de fertilidad. Y la ventana de fertilidad es entre las 2 de la mañana y las 10 de la mañana. Ese es el mejor momento para inseminar la vaca. Pero si tú decides inseminar ahora esta vaca, es baja la probabilidad que quede preñada. ¿Ok? Este es un reporte de animales para inseminar de Affimilk. En el caso de collares o podómetros, exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podemos ver cuando yo empiezo a medir el comportamiento de mis vacas? Hablamos de vacas que cumplen el periodo de espera voluntario. Hablamos de vacas que son para no inseminar. ¿Cuáles son las vacas para no inseminar? Son vacas que yo decido no volver a inseminar, ¿ok? También podemos hablar de vacas preñadas. Vacas preñadas que el veterinario las detectó preñadas y que hoy día empiezan a entrar en celo. Todas esas vacas son vacas no elegibles para inseminar, ¿ok? Pero yo las quiero ver. Si yo soy productor, yo las quiero ver. ¿Por qué quiero ver una vaca preñada que entra en celo? Porque es muy probable que abortó. Porque quiero ver vacas con pocos días en leche, 0, 35 días en leche, 9 días en leche, la vaca 36, la vaca 39, la vaca 39, 40, pocos días en leche y ya entraron en celo, ¿ok? Esa vaca, ¿qué significa? Que todavía no califica, pero al menos ya está ciclando. Yo la quiero ver. Y estas vacas que es para no inseminar, que yo dije, la inseminé 4 veces, tengo 341 días en leche esta vaca, y si entra en celo yo no la quiero inseminar más, porque yo no voy a estar esperándola otros 280 días para que la vaca vuelva a parir. Esas son las razones para poder ver un reporte como este, que son vacas no elegibles para inseminar.
muy importante, muy relevante al momento de analizar el macro. ¿Ok? Em, seguimos. Vacas sospechas de aborto. Vacas para revisar antes que sea tarde, digo. Muchas veces hay vacas que abortan y nadie se dio cuenta que abortaron y llega el periodo seco y hay que secar la vaca y no estaba preñada. ¿Ok? Pasa, aunque ustedes no crean, pasa y, y yo la podría detectar mucho antes. A eso es lo que les quería conversar. Son vacas que tienen estado ginecológico de preñez y que por alguna razón entraron en celo. En este caso yo marqué en color amarillo, la que para mí es la que más califica como un aborto, pero si ustedes tienen la posibilidad de revisar estas tres vacas que presentaron celo y que estaban preñadas, yo las revisaría. ¿Ok? Si ustedes se fijan, la vaca uno, abortos de por vida, ya tiene un aborto. O sea, es una vaca que ya ha tenido problemas. Este es un campo que lo saqué el 1 de enero del 2022. ¿Ok? Es una vaca que ya ha tenido problemas, por lo tanto es muy probable que esté abortada. Este es un reporte de vacas sospechosas de aborto. Vacas con quiste. Hablamos de vacas que están ciclando irregularmente. ¿Ok? Son un problema, porque si yo no soy capaz de detectarla visualmente y acordarme que esta vaca la inseminé hace 8 días, esta vaca perfectamente la puedo seguir inseminando. Esta vaca, la 3485 del patio 1, tiene 2 inseminaciones. Esta es la producción y fue inseminada hace 8 días atrás. ¿Ok? Es una vaca irregular. Si yo la quiero tomar la decisión y la insemino, ok, perfecto. Pero lo importante es poder ver esta información. Y esto pasa muchísimo. Esto sí que es mucho lo que pasa en los campos. La gente insemina, la vaca insemina cada vez, y lo único que se fijan en el número de inseminaciones. 6 inseminaciones, 7 inseminaciones, para decidir yo hasta aquí no más llego y no insemino más a este animal. Pero ¿qué pasa si la vaca en la segunda inseminación ya viene repitiendo los ciclos irregularmente? ¿Por qué no tomar una decisión antes si tiene 113 días de leche? Esa es la diferencia de monitorear las vacas, tener datos y tomar una decisión oportuna. Con un veterinario yo puedo hacer un tratamiento y rápidamente restablecer esta vaca y que empiece a ciclar normalmente. ¿Okay? Esto es súper importante. Acá tengo, les mostraba en el gráfico de lactancia, dijimos, esta vaca parió acá, lo azul es la producción de leche, y en color rosa tengo los picos de celo. Aquí tengo un celo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 o quizás más. Todas esas veces la vaca estuvo en celo. Afortunadamente, nuestro productor la dejó como para no inseminar. No la toquen más, no la inseminen más y se tomó una decisión oportuna. Pero si yo no tengo la posibilidad de identificar estos animales oportunamente, claro, yo espero hasta la séptima inseminación o la octava. Va a depender de qué tan rápido analizamos los datos. Mm. Con sistema de monitoreo es fácil poder detectar estas vacas oportunamente y tomar una decisión con el veterinario. Y esta vaca, el día 284, acá lo puse, el 16 del 2, estaba vacía. El veterinario dijo que no estaba preñada. ¿Mm? Después de alrededor de 5 inseminaciones. Vacas en anestro. Las vacas en anestro son vacas que no están ciclando, que una vez que parieron, cumplieron su periodo de espera voluntario y no han expresado celo y nadie las ha inseminado. Esta foto también la saqué y la ordené por día de leche. Si se fijan acá, tengo día de leche. Tengo la vaca 3507 del patio 1, ordeño, días en leche, edad, parto y producción. Está entregando 45 litros de las últimas 24 horas.
nunca entró en celo y el estatus ginecológico sigue siendo parto. Eso quiere decir que nadie la ha tocado. La vaca 73 tampoco, nadie la tocó, nadie la inseminó. La 6 tampoco, la 5 tampoco. Y la vaca 4, la 3552, tampoco. Con 129 días en leche, nadie la inseminó. Y nunca expresó celo. ¿Mm? Por eso parece parto acá. Las vacas de 282 días en leche y la de 957 días en leche, estas vacas sí se inseminaron. No fuimos certeros, no tuvimos suerte y no quedaron preñadas. Esa es la diferencia. Y no han vuelto a entrar en celo. Entonces aquí tengo dos tipos de animales. Animales con pocos días en leche, que debiesen estar entrando en celo, porque ya cumplieron su periodo de espera voluntario. Y tengo animales que ya tienen una buena cantidad de días en leche y que ya el veterinario dijo que no estaban preñados y que no volvieron a entrar en celo. Y nadie las inseminó. Entonces yo tengo que tomar una decisión con todos estos animales. Tengo que hacer algo. Probablemente esto lo voy a vender y probablemente esto los tengo que hacer una sincronización. Tengo que hacer un protocolo. En el caso de las novillas, acuérdense que lo que hablábamos que yo tenía que estar inseminando una novilla entre los 12 y los 14 meses de edad. Miren los meses. Edad en meses, aquí que dice. 14 meses, nunca fue inseminada. 14 meses, nunca fue inseminada. 18 meses, nunca fue inseminada. Tengo que hacer algo con esos animales. Tengo que hacer algo. Esta vaca, esta novilla sí fue inseminada, pero el veterinario dijo que no estaba preñada. ¿Ok? Esos son animales en anestro. Son animales que cumplen con la edad, en el caso de vaquillas, son vacas que cumplen con el periodo de espera voluntario y lo más relevante es estar vigilando siempre los días en leche. Si yo no vigilo esto y tengo baja producción, el negocio lo estoy perdiendo. Yo tengo que vigilar los días en leche y que no se me esté escapando esto. Si se me está escapando y tengo muchos animales que no están preñados con una buena cantidad de días en leche y no hay un protocolo establecido, yo estoy perdiendo parte del negocio. ¿Ok? Anestro, ¿cómo luce un anestro? Vuelta al mismo gráfico, la vaca 454 del grupo 10 en estado nordeño de la lactancia 1, mire, lactancia 1. ¿Ok? En teoría son nuestras mejores vacas, son nuestros Ferraris recién entrando a nuestra carrera. Y esta vaca, tengo la producción acá, y ahora tengo en verde. Anteriormente fue en rosa, este es en verde. ¿Por qué? Porque son podómetros. Podómetros tienen gráficas verdes. No hay picos, se mantiene la actividad súper plana. Por lo tanto, al día 180 en leche, la vaca nunca expresó celo. Eso es lo relevante. Es una vaca que tuvo una producción de 39 litros al pico, día de leche al pico fueron 66, se espera que produzca 12.380 kilos de leche y actualmente tiene 6.713 kilos de leche. ¿Ok? Y nunca ha entrado en celo. Esas son vacas en anestro. Muy bien. Ahora tengo otra vaca en anestro. Esta la saqué ahora hace poco, la semana pasada, esta foto. Me gustó porque es una vaca que tiene 50 días de leche. ¿Ok? Es una vaca que tiene 50 días de leche y que el indicador de celo nunca expresó un celo hasta el día 50. Eso quiere decir que la vaca probablemente vaya a llegar al día 80 y todavía no va a expresar el celo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperarla hasta el 180 o vamos a hacer algún protocolo para acelerar la ciclicidad normal del animal? ¿Ok? Esto es súper relevante. Ahí está el indicador de celo. Bueno, hemos hablado un poco acerca de algunos parámetros, algunas cosas relevantes. Esta es una sala de ordeño rotativo con medición de leche y grasa y proteína, medición de grasa y proteína. ¿Ok?
Vamos a seguir avanzando. Acá están las vacas siendo ordeñadas. Estos son los equipos que instalamos en la sala de ordeño. Una cosa súper importante es monitorear nuestra metodología de trabajo a nivel de vacas. Ya estuvimos revisando un poco acerca de las vacas. Vacas en anestro, vacas que ciclan, vacas que no ciclan, vacas repetidoras. Ya hemos visto un poco acerca de eso. Pero el inseminador lo analizamos. Los toros son realmente buenos toros. Preñan mis vacas. El administrador tiene que hacer algo. Tenemos que conversar con nuestro veterinario. Aquí viene otra parte de la metodología. Y esto es lo que nosotros le queríamos mostrar, cómo aplicar todo esto monitoreo de los animales. Aquí voy a mostrarles, me pareció súper oportuno mostrar algo de los indicadores reproductivos. Hablamos de la vida de las vacas y ahora hablamos de los indicadores reproductivos. ¿Ok? El intervalo entre partos, el óptimo. Acá tengo el óptimo y acá tengo los problemas. ¿Cuándo es el óptimo? Entre 390 a 420 días. Promedio para observar el celo, el primer celo. Menos de 40 días. ¿Qué pasó con la vaca anterior? Tenía 50, 60 días y aún no tenía ningún celo. ¿Ok? Vacas detectadas en celo con 60 días después del parto. Tienen que ser el 90% de mis animales. Promedio de días abiertos a la primera inseminación. 60, 75 días, la vaca ya tiene que estar recibiendo una inseminación. Ratios de servicios por concepción. Menos de 2. Eso quiere decir menos de 2 inseminaciones para obtener una vaca preñada. ¿Qué me encuentro en países, acá en Latinoamérica? Prácticamente 3. 3 inseminaciones para obtener un animal preñado. ¿Ok? Ahí hay mucho por hacer, muchachos. El ratio de concepción en vaquillas de primer servicio, vaquillas o novillas o vaquillonas. ¿Cuál sería nuestra tasa de concepción? Al primer servicio, siempre el primer servicio. Entre el 58 y el 70%. Eso es lo óptimo. Vamos a seguir viendo los otros indicadores reproductivos. Ratio de concepción. Primer servicio nuevamente. Para vacas en lactancia. Tiene que ser en un 38 y un 60% la tasa de concepción. Eso es lo apropiado. ¿Qué me encuentro acá? Un 15 en Latinoamérica. Un 15, un 18% de tasa de concepción. La primera inseminación en vacas. Eso es catastrófico, porque me va a costar mucho dejar un animal preñado. ¿Okay? Cuando empezamos a usar sistemas de monitoreo, fácilmente llegamos al 38, fácil. Hay clientes que sobrepasan esto, 40, 45, pero son otros manejos que empiezan a correr, ¿vale? Pero ya llegando a un 38% ya es súper importante, súper buen trabajo. Vacas que fueron preñadas con menos de 3 servicios, más del 90%. Vacas con inseminación entre 18 y 24 días. ¿Qué significa esto? Vacas que están ciclando normal. Un ciclo normal de una vaca es entre 18 a 24 días. ¿Qué le pido yo a mi rebaño? Que al menos el 68% de mis vacas cicle normalmente. Eso es lo que yo le pido. ¿Por qué? Porque me aseguro que mis vacas son fértiles, que son vacas sanas. Promedio días abiertos, entre 90 y 120 días. Mucha gente me pregunta este valor. ¿Ok? Tienen que manejarlo, hay que manejarlo mensualmente. ¿Qué promedio de día abierto por mes estoy teniendo? Para poder ir vigilando estos parámetros. Vacas abiertas con más de 150 días. Menos del 10. Este es un gran desafío. Menos del 10% de mi rebaño tiene que estar abierto. Acuérdense del concepto de vaca abierta con más de 50 días. Periodos secos largos. Periodos secos largos, mal dicho, pero bien dicho, son catastróficos. 70 días en un periodo seco muy largo es catastrófico. ¿A qué nos predispone? A enfermedades metabólicas. ¿Qué es lo que son nuestros valores óptimos? 53 y 64 días. Hay algunos campos que conozco que a veces damos menos días incluso de periodo seco.
tampoco es bueno porque necesitamos que la ubre se recupere, que sane las infecciones preexistentes en la ubre y que la vaca recupere su condición corporal y haga todo el ciclo normal. Necesitamos al menos 53 a 64 días. Las tasas de aborto, ¿cuánto tiene que ser en mi campo? Menos del 5%. O no más del 10% es catastrófico. Promedio de edad al primer parto. Esto lo revisamos en el primer slide de la vida de las vacas. Vacas eliminadas por razones reproductivas, menos del 10. Promedio de días en leche, 160 a 170. Ratio de eliminación. Bueno, esto es mucho más manejable según el tipo de rebaño que yo tenga. Pero esos son unos indicadores que yo quería con ustedes mostrárselos. Y ahora vamos a ver cómo nosotros lo podemos aplicar a nuestro software. En el caso de las tasas de concepción, ¿qué significa esto? Tengo una vaca en celo, yo decido inseminar. ¿Cuántas de esas vacas quedaron preñadas? Sencillo. ¿Qué es relevante acá? La primera inseminación, siempre. Siempre la primera inseminación. ¿Qué tasa de concepción tengo en vaquillas o en novillas? Yo estoy esperando siempre un 60%. ¿Cuánto tiene este cliente? 320 vaquillas tiene o novillas a la primera inseminación. El 60% a la primera inseminación quedaron preñadas. A la primera inseminación, en vacas, primera lactancia, ¿cuánto quedaron preñadas? Un 48%. ¿Qué porcentaje es el objetivo? 42%, perfecto. Vacas de 2 lactancias y más, son vacas adultas. ¿Qué es lo que le pide a la primera inseminación? First insemination. Aquí dice conception rate. ¿Cuánto tiene? Un 35% este cliente obtuvo, con 484 animales en esta categoría. ¿Qué porcentaje objetivo? 35%. Entonces aquí yo empiezo a analizar por lactancia la primera inseminación, qué tasas de concepción tengo. Y aquí yo tengo que empezar a jugar y empezar a ver mis números. Aquí, vamos a ver. En Estados Unidos, con 17.000 vacas, las tasas de concepción. Miren, primera inseminación en un periodo de tiempo, en un año completo. Primera inseminación, tengo 11.000. Disculpen acá. Primera lactancia, ¿cuánto tengo? 42% como objetivo. ¿Qué obtuvieron a 8.000 animales? 51% de tasa de preñez, de tasa de concepción. En vacas de segunda lactancia, ¿cuánto pide el objetivo? Un 42%. ¿Cuánto obtuvo? Un 47%. ¿Ok? Esos son rebaños, algunos rebaños que tenemos datos. ¿Qué otra cosa relevante? Hablamos de los ciclos. En los reportes anteriores yo le hablé de ciclos cortos, vacas que están con problemas en la ciclicidad normal. Cuando yo veo un reporte como este es un reporte de acá, me parece que de acá de Paraguay o Argentina, eh, yo puedo ver cuántos porcentajes de mis animales están ciclando con ciclos cortos. El 13% para primera lactancia, el 12% para segunda lactancia, el 12% para tercera lactancia, todas las vacas un 12%. ¿Qué nos dice el sistema o qué nos dice la literatura? Tenemos que tener entre un 3 y un 6% de vacas ciclando como ciclos cortos. ¿Qué es lo que le pedimos a las vacas? Ciclos normales. Tenemos que tener entre un 66 y un 78% de vacas ciclando cada 18 o 21 días, que sería considerado un ciclo normal. ¿Cuánto tenemos acá? Un 50%. ¿Ok? Ahí está abajo, de vacas que ciclan normalmente. ¿Ok? Así uno puede ir haciendo el análisis en base a la distribución de los ciclos de mi campo y tomar decisiones con el veterinario, con el nutricionista y ver dónde estamos fallando en la alimentación y tomar acciones rápidas.
¿Ok? Eso es lo que le quería mostrar asociado a los ciclos. En el caso de ciclos cortos, ¿qué significa? Entre 5 a 17 días. ¿Cuáles son los principales problemas? Quistes. Son vacas que presentan quistes. ¿Y cuándo es un problema? Cuando yo tengo más del 6% con mis animales ciclando corto. Dijimos, ciclos normales, ¿qué queremos? El 65% aproximado de mis animales tiene que estar ciclando normal. En ciclos largos, ¿qué significa esto? Vacas que ciclan cada 26, cada 35 días. ¿Qué significa cuando yo tengo sobre el 12% de ciclos largos? Muerte temprana de embriones. Eh, Mucha gente me ha preguntado de esto también acá en Argentina, en Paraguay. Me preguntan cómo empezar a trabajar esto. Hay muchas razones asociadas a la muerte temprana de embriones. Hay que ver las razones y quizá establecer vacunación o acciones preventivas. ¿Okay? Hay que consultar con un asesor del país porque cada país tiene una realidad diferente. En el caso de ciclos dobles, son ciclos que están alrededor de 30, 60 días. Normalmente uno puede jugar con los parámetros. En el caso de productores que estén usando eh, nuestro sistema. ¿Qué queremos nosotros? Queremos traer más vacas en celos. ¿Qué significa esto? Que yo quiero traer, si yo tengo 10 vacas en celo hoy día en mi campo, en la tarde, yo quiero traer 11 animales. ¿Con qué objetivo? Con que ninguna vaca se me quede fuera. Y ese animal 11 es mi indicador de que todos los animales que están en celo realmente están en celo y traje una que no estaba en celo. ¿Por qué razón? Porque esa vaca cumplió con el estándar de celo, pero efectivamente no estaba. ¿Qué significa eso? Que no estoy dejando animales fuera. Básicamente, ciclos dobles, ¿qué significan? Son celos no detectados. ¿Ok? Nosotros tenemos que apuntar siempre a tener menos del 17% de animales no detectados en celo, ya sea visual, ya sea con un sistema de detección de celo, pero eso es lo que uno quiere. Hablamos de los ciclos, hablamos de las tasas de concepción, ahora podemos hablar de la famosa tasa de preñez. La tasa de preñez, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que conjuga? Conjuga animales, la tasa de detección de celo, cuántos animales que son elegibles como para entrar en celo y cuántos animales entraron en celo efectivamente. Esa sería nuestra tasa de detección de celo. Normalmente lo que nosotros esperamos con nuestros sistemas es tener sobre un 65, un 70. En Argentina hemos encontrado campos donde está sobre el 80, acá en Chile alrededor del 80 también, ¿ok? Pero sobre 65 está bien, va a depender de la nutrición de los animales y la salud de las vacas. Luego de eso, ¿qué conjuga? La tasa de detección de celo y conjuga la tasa de concepción. Y cuando yo tengo la tasa de concepción y la tasa de detección de celo, obtengo este número que se llama tasa de preñez. ¿Cuál es el objetivo de la tasa de preñez? Es tener sobre un 20% en cada ciclo. Nos vamos al reporte ahora. Seleccioné del 2011 al 2012. ¿Y qué es lo que hace el sistema? Calcula la tasa de preñez cada 21 días. Del 10 del 10, 2011, del 10 al 30, 2011, 20 días. 10, 31, 11, 20, 30 días. Te va haciendo el cálculo cada 21 días. ¿Y eso qué significa? Porque en el fondo las vacas van entrando cada 21 días en celo. Por lo tanto, yo estoy esperando que mi tasa de detección de celo se vaya incrementando en cada ciclo. ¿Ok? En base a eso, y las tasas de detección de celo y las vacas que logré preñar, yo calculo mi tasa de preñez. Hay clientes que están llegando fácil al 30% de la tasa de preñez. Eh, Como les digo, va a depender qué tan buenos y qué tan bien están mis vacas también ciclando. Si tengo muchas vacas en anestro, este número
también va a descender. Aquí tengo un ejemplo de acá me parece que es Paraguay o Argentina. Acá en rojo coloco el estrés calórico, cuando la vaca deja y le cuesta ciclar. Y acá tengo mis vacas del 19 del 8 del 2021 al 8 del 9 del 2021. ¿Cuántas vacas podían entrar en celo? 41 vacas. ¿Cuántas vacas entraron en celo? 21. ¿Cuánto representa? 51%. Tasa de detección de celo, 51%. ¿Cuántas vacas podían quedar preñadas? ¿Cuántas vacas quedaron preñadas? ¿Cuál es mi tasa de concepción? Un 29%. Si yo hago el cálculo de tasa de concepción con la tasa de detección de celo, obtengo mi tasa de preñez, multiplicando ambos porcentajes. ¿Ok? Por lo tanto, en este periodo de tiempo, el cliente decide prácticamente no inseminar. Aquí ya no hay detección de celo. Disminuye mucho. Pero si ustedes se fijan, las tasas de concepción, que es lo que conversábamos, tenemos sobre un 32% de tasa de detección de celo, de tasa de concepción, que es lo que hablábamos nosotros, tenemos que tener sobre un 30%, ¿ok? Y sobre un 20% la tasa de preñez. ¿Cuánto tenemos? Un 23%. Y la tasa de detección de celo, un 62% de tasa de detección de celo. Pero se fijan que fue incrementando. Aquí tenemos súper buena tasa de detección de celo, un 84% de tasa de detección. Entonces, eso es cuando los sistemas van detectando los celos y nos ayudan a mejorar estos números. Eso quiere decir que el cliente fácilmente puede mantenerse sobre un 70% de tasa de detección de celo acá. Acá tengo otras lecherías. Anteriormente mostramos una lechería de Estados Unidos. Ahora hablamos de una lechería en Israel. ¿Qué es interesante en Israel? Son los precios de leche. En este caso tenemos buenos precios de leche. Y si ustedes se fijan, el intervalo entre parto, 430 días. ¿Qué es lo que dijimos? Que tenían que ser bajo 420. Entre 380 a 420. Un parto al año. ¿Qué es lo que pasa acá? 430. ¿Está bien o está mal? Está bien. ¿Por qué está bien? Porque cuando yo tengo un buen precio de leche, ¿qué significa esto? Que estoy obteniendo más, más pago de leche por la misma cantidad de leche que estaba produciendo. Entonces, ¿cuál es mi plan posterior? Es aumentar el intervalo entre partos, porque yo ya estoy recibiendo un buen precio de leche. ¿Y qué significa esto? Que tengo que jugar con la persistencia. Yo tengo que tener una buena persistencia de mis vacas. Una vez que las vacas llegaron al pico de producción, yo tengo que mantener un buen porcentaje de persistencia, cerca del 90% de persistencia ideal. Es difícil, pero al menos el precio de leche paga eso. ¿Ok? Eso hay que tenerlo súper claro. Estados Unidos, bajos precios de leche. ¿Qué significa esto? Cuando hay bajos precios de leche, la persistencia no es tan relevante. ¿Qué es lo que es más relevante? Es la curva natural de leche. ¿Qué significa? Que yo tengo que tener más vacas en el primer tercio de lactancia, tratar de empujar vacas en el primer tercio de lactancia. ¿Y qué significa esto principalmente? Disminuir los intervalos entre partos. Eso quiere decir que en este caso yo tengo que trabajar con un periodo de espera voluntario más corto, 45, 40 días, empezar a preñar mis vacas tan pronto como sea posible y llegar al objetivo inicial que conversamos, un parto al año. En el caso de Israel, probablemente yo puedo mover el periodo de espera voluntario a 60 días, 70 días, si es que me están pagando bien. Recupero bien mis vacas, mantengo una buena persistencia de leche y obtengo más dividendos de mi producción. Ese es uno de los secretos cuando yo empiezo a manejar estos datos de leche. En el caso de Canadá, aquí tengo otro ejemplo, bajo precio de leche, ¿qué es lo que buscan?
bajar el intervalo entre partos. Y además, los días abiertos, súper bajos. Primeros días, promedio de días al primer servicio. ¿Quién hablábamos? De 70 días. Acá tienen 60 días. Eso quiere decir que mis vacas están ciclando normalmente. Promedio de días perdidos. Acuérdense del concepto de días perdidos. 29 días, 26 días para vaca de segunda lactancia, 29 días para vaca de primera lactancia. Vacas abiertas con más de 150 días, 10%, 6% en segunda lactancia. Muy baja. Y acá, algo que es una gran tarea para todos nosotros acá en Latinoamérica, el promedio de inseminaciones por preñez. Miren, primera lactancia, 1.76 inseminaciones para vaca de primera lactancia para obtener una vaca preñada. En segunda lactancia, 1.8. 1.8 en vacas adultas. ¿Okay? Acá tengo una lechería en Paraguay de un muy buen amigo de allá. Eh, lo sacamos la semana pasada, estuvimos revisándolo juntos inclusive. Y fíjese el intervalo entre partos para segunda lactancia, 382 días. Perfecto. Tercera lactancia, 384 días. Todas las vacas, 383. Media días abiertos, días perdidos, 47, 28, 41. Ahí hay que seguir trabajando. Media de inseminaciones, 1.89, 2, 2.1, 2.07. Esos números son reales y son logrables, pero yo necesito tener mi plan. ¿Qué es lo que necesito? Persistencia en la curva, necesito tener un parto al año, necesito mover mi periodo de espera voluntario, los días perdidos son mi gran problema o estamos bien. ¿Cuántas inseminaciones por preñez tenemos? Todos esos datos yo tengo que analizarlos y tengo que tomar una decisión oportuna. ¿Por qué? En el caso de la lechería de Estados Unidos, en el caso de la lechería que mostramos de Canadá, ¿por qué es relevante el intervalo entre partos? Porque el precio de leche no es bueno, primero que todo, y cuando el precio de leche no es bueno, no justifica mantener una buena persistencia. Lo que yo quiero es aprovechar la curva natural de la vaca, de producción. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Mira, esta vaca tiene, acá está el día 0, tiene una lactancia de 600 días. ¿Ok? Esta es toda su producción. Esta vaca llegó a tener prácticamente 55 litros de leche y ahí fue bajando gradualmente. Vamos a colocar la misma lactancia sobre ella. Si ustedes se fijan en la misma, en otro color, lactancia 1 y lactancia 2. Solamente para hacer el ejercicio matemático de cuánto pierdo. Cuando yo dejo esta vaca que llegue a los 600 días de leche, ¿cuánta leche extra me da? 1921 kilos de leche. Porque la vaca estaba en 30 litros y está llegando a sus 600, son 200 días de leche. 1920 kilos de leche. Cuando yo logro secar esta vaca y hacerla parir nuevamente con su segunda lactancia, ¿qué obtengo? 4.113 kilos de leche en el mismo periodo de tiempo. ¿Ok? Si yo hago un ejercicio matemático súper simple, hago la resta de los 4.113 y los 1.921 kilos de leche que en teoría estoy ganando, finalmente estoy perdiendo 2.190 kilos de leche en esa lactancia. Por eso es súper relevante entender el mercado y si los precios de leche no son buenos, yo tengo que trabajar en el intervalo entre partos, yo tengo que mejorar acá, yo tengo que llegar con mi amigo en Paraguay, 380, 388 días entre partos, y ahí automáticamente voy a empezar a observar este fenómeno, en donde voy a obtener más producción porque me voy a beneficiar del primer tercio de lactancia. Eso es parte del secreto del intervalo entre partos. Por eso es interesante y es bueno medirlo. Vamos a hacer otra parte del análisis. Hablábamos de las tasas de concepción. De pronto me quedan dudas. ¿Mi toro es realmente bueno? ¿Mi toro está haciendo el trabajo?
o efectivamente no está preñando mis vacas. ¿Mm? Acá en Chile, cuando revisamos algunas veces con algunos productores de confianza, nos damos cuenta que a veces los toros no son los indicados, no son, no, quizás dentro de la ficha del toro es un muy buen toro, pero en esa granja no preña lo suficiente. Si ustedes analizan acá, tengo estos toros y dijimos, nos vamos a concentrar siempre en la tasa de concepción a la primera inseminación. Siempre, primera inseminación. No nos fijemos acá atrás. ¿Ok? Primera inseminación. Acá tengo una primera inseminación. El toro, 29. ¿Cuántas vacas inseminó? 112 animales. ¿Qué tasa de concepción tuvo? 41%. Vamos a buscar otro toro que tuvo muchas vacas en inseminación. Este toro, el toro 29370. ¿Cuántas vacas inseminó con este toro? 164. ¿Qué tasa de concepción tiene? Un 31%. 10% menos que el otro toro. ¿Con qué toro me quiero trabajar? Tengo que trabajar con el 68, con el 29H 68. Entonces, a veces yo puedo pensar que la vaca es el problema, a veces puedo pensar que el inseminador es el problema lo tengo acá, estoy perdiendo 10 puntos. Pero ¿dónde obtengo esta información? Ese es el desafío. Vamos a ver acá, tengo otro ejemplo de acá de Sudamérica, este periodo de tiempo entre el 9 del 8 del 2021 y el 9 del 8 del 2022. ¿Ok? Miami inseminó 58 animales, obtuvo una tasa de concepción de 46 y Riveting inseminó 16 animales y obtuvo una tasa de concepción de un 31. ¿Con qué toro quiero trabajar? Ese es el desafío. Hay que elegir bien los toros. Este aparentemente es un sexado, por lo tanto está teniendo muy buenos resultados. Como les digo, cada granja tiene una realidad diferente. Probablemente Miami en otra granja no funciona tal cual como en esto, pero quizás este que estaba convencional en otra granja funcione muy bien. Por eso yo tengo que hacer este análisis, tengo que aterrizar ese toro a mi granja y ver qué tan buenos resultados tengo. Alexis, perdón, estamos súper bien con el tiempo, por las dudas, te aviso. Muy bien. Muchas gracias. Bien. Esos son los secretos asociados de la tasa de concepción por toro. Si yo quiero saber el toro convencional o sexado, yo tengo que poner algo que me entregue información para poder tomar una decisión a futuro. ¿Okay? Perdón, súper bien cumplido, quiero decir, no sé si me expliqué. Gracias. Muy bien, gracias. Ahora, el toro, pensemos que el toro ya solucionamos, el administrador tomó una decisión, dijimos, hay decisiones a nivel administrador, estas son decisiones a nivel administrador. ¿Con qué toro voy a trabajar? ¿Qué toro voy a elegir? En el caso del administrador, tengo ¿cuántos inseminadores? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inseminadores. ¿Cuál es mi mejor inseminador y cuál es mi peor inseminador? ¿Y qué voy a hacer? Imagínense acá, tengo a Randy, siempre tasa de concepción a la primera inseminación. Randy, ¿cuántas vacas inseminó? 569. ¿Qué tasa de concepción tuvo? Un 39%. ¿Y qué pasó con Ryan? 122 animales. ¿Y qué tasa de concepción? Tuvo un 18. ¿Qué tengo que hacer acá? Acá en Chile nos pasó con clientes que tenían muchos inseminadores y cuando empezamos a analizar pasaba esto constantemente. ¿Y qué es lo que tomamos decisión? Básicamente, estas personas, muy bajas las tasas de concepción, hacía otra labor dentro del campo, quizás era muy buen inseminador, quizás era muy buen ordeñador, trataba muy bien las vacas, ok, que se quede ordeñando, o a veces también se enfocaron las capacitaciones. Probablemente a Ross te necesitamos que capacitarlo, a Marcia también tenemos que capacitarla para obtener mejores resultados. Pero Randy es nuestro hombre y Shulk lo sigue muy atrás. Así que con todas esas personas yo tengo que dar prioridad.
Por lo tanto, así yo aseguro buenas tasas de concepción. Ok. Yo creo que esta es la última slide, Inés. Quería agregar algo del score de locomoción, de condición corporal, disculpen, porque algo que acá en Sudamérica lo dejamos un poco de lado. Yo visito muchas granjas y discutimos mucho con los productores acerca de las condición corporal de los animales, qué tanto podemos observar en estas zonas que son súper relevantes, que nos dicen la reserva energética de las vacas. Cuando yo manejo el score de condición corporal, automáticamente yo puedo ir haciendo nuevos grupos de vacas, puedo mejorar mi alimentación, puedo establecer otras medidas, puedo aplicar vitaminas a mis vacas. Y esto es vital, muchachos. O sea, la fertilidad, todo lo que hablamos anteriormente, es la clave del éxito de una lechería. Pero si mis vacas no están en buena condición corporal, o están muy gordas, o están muy flacas, la fertilidad tampoco se va a dar. Por eso yo lo quise agregar acá. Básicamente, lo que nos dice es que la cantidad de grasa almacenada subcutánea en cierta parte del cuerpo tienen alta correlación con la grasa total almacenada del cuerpo. Por lo tanto, yo siempre voy a poner énfasis en estos lugares de las vacas, en donde tengo alrededor de la cola y en esta parte en donde podemos observar los huesos del isquion o los huesos ilíacos de la vaca, en donde yo puedo observar la condición corporal. ¿Okay? Hay que hacer este score. Y si yo no lo sé hacer, pidan ayuda y trabajen en esto, porque si yo no obtengo buenos score de condición corporal, no voy a obtener buenos resultados en fertilidad. Sin duda, no lo va a obtener. ¿Ok? Yo necesito hacer al menos al parto. Necesito hacer un score de condición corporal al parto y hacerlo al secado. Eso es lo mínimo que yo les pediría. Si yo quiero ser muy profesional y llegar a un muy buen nivel, hacerlo al pic de lactancia y hacerlo a los 200 días de lactancia. ¿Por qué es importante a los 200 días de lactancia? Porque si la vaca está delgada, yo puedo hacer algo, yo puedo hacer medidas correctivas, puedo hacer un grupo de vacas delgadas y alimentarlas un poco mejor versus el resto. Porque curiosamente, en vacas Holstein sobre todo, mientras más leche da la vaca, más flaca está. Y la vaca no es que conserva su condición corporal, no es que ella decide dejar de dar leche para mejorar su condición corporal. Es todo lo contrario. La vaca sigue dando más leche y cada vez está más delgada. Entonces, la raza es así, son razas lecheras que se exigen. Y nosotros tenemos que ayudarle a las vacas, nosotros tenemos que estar encima de ellas. El objetivo de la condición corporal al parto, esto en el mundo muy ideal, trabajenlo tranquilo en su campo. Al parto, ¿qué puntaje debiesen tener mis vacas? Un 3.25, un 3.75. Al pic de lactancia, 1 por bajo el parto. Si estaba, pero no bajo 2, ¿ok? En 200 días de lactancias, al menos 3. Y el secado, 3.25, ojalá. ¿Ok? Y entre 3.25 y 3.75, 3.5. Porque si yo tengo días de vaca seca muy largos, se me puede engordar. Y ese es un temor que me da al decirlo, que de repente las vacas estén en esta condición corporal. Con días de periodos secos muy largos o periodos de seco muy largos, las vacas tienden a engordar y luego de eso presentan enfermedades metabólicas, me cuesta nuevamente preñar estos animales, así que esas son las grandes dificultades. ¿Ok? Esta es mi presentación, Inés. Espero que a todos les haya sido de su agrado y se haya entendido. Así que estamos abiertos a sus preguntas. Muchas gracias. Espectacular, Alexis, un lujo.
La verdad que la gran cantidad de público estable desde que comenzamos hasta ahora, aunque nos excedimos un poquito del tiempo ahí, fijos todos, acompañando y escuchándote, la verdad, súper claro, Alexis, es buenísimo. Particularmente yo quería arrancar esta ronda de preguntas acercándote 2 puntos, prestándote atención, ¿no? Una de las cosas, de las conclusiones o de lo que quedó resonando es empezar a comprender cómo se comporta la vaca, ¿no? Eso Claro. es uno de los abordajes que quedó circulando que quería traerlo acá. Y el segundo es, no podemos solucionar problemas que no podemos ver, ¿no? Y a lo Claro. largo de tu presentación me echaste luz sobre hay problemas que se nos están escapando porque no tenemos cómo verlos, ¿no? Y el monitoreo viene a echar luz sobre Claro. eso. Bien, y ahora voy a leer algunas preguntas que se fueron sumando en el espacio del chat. Mary López preguntaba muy al inicio, cuando empezaste a dar ejemplos, decía, ¿por qué este animal entra en celo tan rápido pero no queda preñada y hace tantas repeticiones? Bueno, esa es la gran pregunta que cuesta responder. Son vacas que tienen problemas, eh, son vacas que tienen quistes, que no logran hacer un implante apropiado del embrión. Básicamente un veterinario tiene que abordarlo, ¿ok? Pero lo importante es poder detectarlo. Eso es lo más relevante. El veterinario tiene que establecer algún protocolo hormonal para poder resetear estos ovarios y que la vaca empiece a ciclar normalmente. Bien, bien. Más allá de una mejora esperable en la detección de celos, ¿estas tecnologías pueden afectar o pueden ayudar con la tasa de concepción? Exactamente. Como les conversaba, muchos ejemplos en Argentina, en Paraguay, se me viene a la cabeza acá en Chile también. Eh, la gente siempre dice, los celos míos nunca comenzaban a las 2 de la mañana. Todos mis celos eran a las 5 de la mañana, Alexis siempre me dice. Entonces, cuando yo empiezo a detectar los celos oportunamente, yo puedo calcular el momento más apropiado para inseminar la vaca. ¿Qué significa esto? Que es el momento que en teoría este animal está ovulando. Entonces, cuando la vaca ovula, técnicamente yo voy a estar más o menos cerca para poder inseminar la vaca y sea el momento más apropiado. Porque los espermios y los óvulos tienen una vida media, no es que vivan eternamente dentro del útero, entonces tienen que poder encontrarse, tienen que poder fecundarse y cuando se fecundan está asociado directamente a esta ventana de fertilidad. ¿Okay? Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, efectivo, si yo logro inseminar más vacas en el periodo óptimo de inseminación, sí o sí yo voy a estar mejorando mi tasa de concepción. Bien, bien. Marco Fernández nos pregunta cómo funciona el software o la aplicación móvil si envía alertas automáticas a una determinada persona con el detalle del horario indicado para inseminar. ¿Cómo es el sistema de alertas y notificaciones? Sí, buena pregunta. No sé si eh, eres inseminador o administrador. Va a depender de cómo ustedes lo quieran manejar en su granja. Eh, Tú puedes tener muchos celulares con la aplicación instalada y cada vez que esa vaca, ese reporte que yo les mostré de vacas para inseminar, cada vez que ese reporte se actualiza y salta una vaca para inseminar, automáticamente te llega una notificación en tu celular. Si yo no quiero recibir esa notificación, yo le coloco no recibir vacas para inseminar. A mí me interesan las vacas enfermas. Cada operario de la granja puede configurar la aplicación de acuerdo a sus labores. Excelente. Otra pregunta es, según tu experiencia práctica, ¿cómo puede un productor en un sistema estabulado definir la cantidad de veces que da de comer y en qué momentos en base a mediciones de rumia, ingesta y estrés calórico? Discúlpame, Inés, me puse a leer una pregunta ahí que me emocioné leyéndola a alguien Dale, ahí. no, dale, toda tuya entonces. Sí, José Manuel, discúlpame Inés, discúlpame, me quedé Dale, pegado con lo de José Manuel dale. y me fui. Eh, Aquí estaba leyendo el ratio de detección de preñez. Los parámetros son los estándares mundiales. Las vacas celo elegibles son vacas que cumplen con el periodo de espera voluntario
tú dijiste, no sé, 45 días en mi periodo de espera voluntario en mi granja, y la vaca tiene 46, automáticamente ella pasa a ser una vaca elegible como para entrar en celo. Si ella entró en celo, ok, es un celo detectado, y ahí entra en la tasa de detección de celo. Pero tiene que cumplir con el periodo de espera voluntario. Y luego de eso, tú me preguntas acá, ¿y la preñez elegible? De todas las vacas inseminadas, ¿cuántas vacas salieron preñadas? Eso es. Si yo tengo vacas inseminadas, el veterinario viene, las revisa, todas esas vacas calificaban con el periodo de espera para el veterinario, que serían 30, 35 días, como lo conversamos en la presentación, y esa sería una preñez elegible. Por lo tanto, ese es un porcentaje también. ¿Okay? Y ahí, en base a eso, calculamos la tasa de concepción. Porque fueron vacas que tú inseminaste y fueron vacas que el veterinario detectó como preñadas. Disculpa, Inés. Ahora Perfecto. sí. Esas son las mejores, ¿no? Las que... Está perfecto. También nos preguntan cómo funciona, digamos, el sistema de monitoreo de collares en pastoreo. Bueno, es interesante el pastoreo porque las vacas en pastoreo normalmente invierten más tiempo comiendo e invierten menos tiempo rumiando. No es que rumie menos, sino que en todo el día, si tuviésemos que sumar, la vaca está buscando más pasto por diferentes lugares, por lo tanto el sistema entiende que está en ingesta y la rumia se mantiene muy estable, pero siempre ingesta y rumia abajo. En pastoreo en general funciona bien, no hay ninguna dificultad. Eh, las vacas al collar no le afecta que la vaca camine más o menos. Nosotros tenemos granjas que las vacas caminan 1 kilómetro en la mañana, 2 kilómetros en la tarde, a veces 3 y 3, una locura, pero sí. Eh, y no afecta, la verdad que no afecta porque el sensor es súper sensible. La sensibilidad al celo que tiene el sensor es alrededor del 98%. ¿Okay? Eso quiere decir que cada vez que la vaca entra en celo, en el 98% de las veces el sistema la encuentra. ¿Okay? Y si no la encuentra, bueno, bajamos la sensibilidad y ahí traemos sí o sí el otro 2%. Eso es un poco el manejo. Pero en pastoreo no tengas temor, nosotros acá en Chile hacemos mucho pastoreo, funciona muy bien. Muchas veces en el pastoreo la gran dificultad de los podómetros es el barro, por lo tanto el collar es una buena solución. En Nueva Zelanda, en el Reino Unido, en Sudáfrica, tenemos muchos campos usando collares, así que no hay ninguna dificultad. Excelente. Bueno, me parece que con esa y la de los parámetros respondiste varias que vimos ahí en el chat. A todos les quiero contar que esta charla ha sido grabada, que se las vamos a enviar a todos los que se registraron. Y nos quedó pendiente la última, no sé, Alexis, ¿qué te parece? Era Yo la feliz, me encanta. Según tu experiencia práctica, ¿cómo puede un productor en un sistema estabulado definir la cantidad de veces que da de comer, en qué momentos, en base a mediciones de rumia, ingesta y estrés calórico? Sí, es buena pregunta y es difícil explicarla. Afortunadamente nosotros tenemos la medición de rumia e ingesta por hora, ¿ok? Eso quiere decir que cada hora yo sé exactamente qué están haciendo mis animales. Yo sé que a las 2 de la tarde mis animales prefieren comer. ¿Por qué? Porque Pedro le acerca la comida a las vacas. Y ahí yo sé que mi grupo 2 de vacas a las 2 de la tarde está comiendo. Eso quiere decir que a las 3:30 de la tarde ese grupo empieza a rumiar. ¿Okay? Por lo tanto, una rutina diaria de trabajo, yo puedo monitorearla en el sistema las 24 horas. ¿Okay? Cuando empezamos en Argentina, empezamos a trabajar mucho, muy, muy, muy de cerca la rutina de alimentación. Inicialmente la gente no me creía que podíamos modificar los tiempos de rumia. Y cuando empezamos a empezar a trabajar con la gente, el administrador dijo, ok, Alexis, vamos a empujar. Partimos con 5 horas de rumia al día y llegamos a tener 8 horas de rumia al día. Y era la misma vaca, el mismo campo, la misma gente, todo igual. Lo único que cambiamos fue la rutina de trabajo. Entonces, cuando yo tengo estos sistemas de monitoreo de grupos, se vuelve indispensable después.
porque en base a esto yo puedo mantener estable la grasa, y cuando yo mantengo estable la grasa, la salud del rumen se mantiene perfecto. Son vacas más sanas, más saludables, más producción, menos problemas en las patas de las vacas, por lo tanto uno empieza a ver bajo el agua. Excelente, excelente. Bueno, Alexis, te agradezco de parte de todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muchas felicitaciones en el chat, muchas gracias, muy buena charla. Muchas gracias por tu generosidad para compartir. La verdad que sos muy bueno explicando. Así te promocionamos y así lo cumpliste. Muchas gracias. Así que, y a todos, buenas noches, muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Con cada nuevo día en la lechería, llega una nueva lista de tareas. Afimilk lo ayuda a aprovechar al máximo cada oportunidad al monitorear sus vacas, su leche y correlacionar los datos en informes simples que le brindan el poder de la administración inteligente de granjas, en la oficina o mientras viaja, para obtener más de las soluciones Afimilk. Asigne sin problemas a sus empleados las tareas que ayudan a mejorar su tasa de preñez. Detecte y clasifique fácilmente vacas con estrés calórico, mastitis, cetosis y otros problemas de salud específicos. Comprenda el estado y el rendimiento de cada vaca y asigne un código de tratamiento o un cambio de grupo, una vaca a la vez, o todas a la vez con una gestión de tareas masivas rápida y ágil. Obtenga información en tiempo real sobre los componentes de la leche de cada vaca en cada ordeño para optimizar las raciones y las dietas y comprender el verdadero valor de la leche. Todo es posible con los poderosos conocimientos y herramientas creados para usted por Afimilk.